Compartiendo este video para mis alumnos de la Universidad Laica Eloy Alfaro, Facultad de Derecho, sobre la sucesión por causa de muerte. En este espacio tenemos el tema del testamento. La ley define que el testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone de todo o de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones mientras viva. Dice también que las donaciones o promesas que se haga perfecta e irrevocable, sino por la muerte del donante o promisor, es testamento y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento, exceptúanse las promesas que se hacen entre marido y mujer, porque ese es un contrato entre vivos de los cónyuges, que podrían hacerlo por capitulaciones matrimoniales, como sabemos. Entonces, el testamento es un acto más o menos solemne, dice la ley. ¿Por qué? Porque requiere las solemnidades que la ley mismo prevé para que sean efectivizados. Un testamento tiene que ser personalísimo y solo puede ser otorgado por una sola persona. No puede un testamento hacer dos personas. Ni yo puedo delegar, oye, dame un testamento, ponga ahí algunas cosas. No, tengo que yo hacerlo personal. Es un acto indelegable, dice la ley. No se puede delegar a nadie. Si tiene una característica tal, bueno, y si se lo hace así, violando la ley, se entiende que es un acontecimiento nulo, de nulidad absoluta. Ahora, el testamento tiene que ser voluntario. En el derecho civil prima la voluntad. No hay consentimiento sin voluntad. Las cosas en contra de la voluntad, decía el italiano Hugh Spielberg, las cosas en contra de la voluntad, los actos en contra de la voluntad en el derecho civil son nulos y de ningún valor. No tienen valor alguno los actos en contra de la voluntad. Es decir, requiere la voluntad. Entonces un testamento no puede ser o no puede surgir de un dolo, de una fuerza, de un acontecimiento irresistible, de unas amenazas, no. El testamento tiene que ser límpidamente voluntario. Hecho de otra manera, lo ha enervado al testamento a tal punto de que es nulo absolutamente. El testamento solemne, dice la ley, es aquel que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere, y es menos solemne o privilegiado aquel que puede omitirse alguna de estas solemnidades por consideración o circunstancias particulares y determinadas expresamente por la ley. Y el testamento solemne es abierto o cerrado. Testamento abierto o público es aquel en que el testador hace sabedora de las disposiciones a los testigos. Y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ella. Entonces el testamento abierto, que toda la gente lo lea, que está allí, y el cerrado es secreto. El cerrado puede abrirse al momento, los dos entran en vigencia al momento que deja de existir el que ha hecho el testamento. Pero el cerrado tiene que ser aperturado por disposición del juez y también publicado
para que el juez disponga la apertura de un testamento cerrado o secreto, tiene que cerciorarse lógicamente que ha fallecido el testador. Entonces el testamento le da posibilidad a los testigos para que los testigos ante el notario donde se realiza el testamento verifiquen la verdad de los hechos que hace el testador en un caso de un testamento abierto. Pero esos testigos tienen sus impedimentos. Por ejemplo, un demente no puede ser testigo. Los que están privados de la razón tampoco. Los ciegos, las personas sordas, las que no puedan darse a entender, los condenados a pena por la ley, los dependientes del notario. El notario no puede decir, oiga, venga mi asistente, sirva de testigo aquí. No puede hacer. Entonces, tenemos esa clase de posibilidades para llevar adelante un testamento. Hay unos testamentos que son privilegiados, por ejemplo el testamento militar, el testamento marítimo, que hacen pues en la milicia, y también el testamento militar que será firmado por quien tenga esta calidad y en los lugares castrenses respectivos. Para que haya testamento militar será preciso que se encontrare en una expedición de guerra o que actualmente en marcha o campaña contra el enemigo o una guarnición y plaza actualmente situada. Tenemos las asignaciones forzosas. Todo esto del testamento y de las asignaciones testamentarias, de las asignaciones forzosas, de la revocatoria y la reforma del testamento, están en la unidad 2 de la materia que estoy impartiendo de sucesión por causa de muerte. Las asignaciones forzosas, la ley la define como las que tiene el testador, que está obligado a hacerlas y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas. El testador tiene obligación de realizar estas asignaciones. Si no las hace, la ley se las obliga. ¿Y cuáles son estas asignaciones forzosas? La porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejora en la sucesión de sus descendientes. La porción conyugal es la parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su actual sustentación de vida. Si el cónyuge sobreviviente no tuviera nada y el testador le haya dejado todo a otra persona, la ley viene y le dice, no, un momento, tiene que dejar la cuarta parte de los bienes para que el cónyuge sobreviviente pueda subsistir. Ahora, el cónyuge sobreviviente puede ser que tenga algo, pero no le complete a la cuarta parte de lo que ha dejado el difunto. Entonces la ley le dice, tiene que completar esa cuarta parte, pero tiene que dejarle al cónyuge sobreviviente. Ahora, el cónyuge sobreviviente puede haber tenido los recursos cuando ya se ha dado el testamento, la ley no le prevé,
Pero no quiere decir, ay, el cónyuge, yo me voy a empobrecer para que después me den la cuarta parte. Ahí ya su derecho ha extinguido. Por eso la ley dice textualmente que si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento a título de porción conyugal. Cuando la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión es la cuarta parte que tiene el cónyuge, que no tiene cómo mantenerse. Este caso es expreso así. Yo, cónyuge sobreviviente, no tengo recursos para subsistir y mi cónyuge ha tenido muchas cosas y la ha dejado en testamento a otra persona. No puede dejarme a mí sin nada. La ley prevé, el legislador es coherente y dice, tiene que darle una parte para que se mantenga. Por algo ha sido su cónyuge. Entonces la ley me proporciona la cuarta parte. Las legítimas y mejoras es la cuota de los bienes de un difunto que la ley les asigna a sus legitimarios. Los legitimarios son por consiguiente herederos. Legitimarios son los hijos, los padres. Legitimario, los hijos, los padres. No puede una persona hacer un testamento y dejar a un lado a los hijos. No puede una persona hacer un testamento y dejar a un lado a los padres, ¿sí bien? Yo doy el 100% a una persona particular y dejo a un lado a mis hijos. No, la ley le impone que tiene que dejarle a los hijos y tiene que dejar a los padres. Y dice la ley que los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y regla de la sucesión intestada. La mitad de los bienes previos a las deducciones y agregaciones los legitimarios tienen que recibir herencia por fuerza de la ley, aunque el que ha dejado el testamento abierto, cerrado, como se llame, no le haya dejado nada. La ley le impone a que tiene que recibir. Y la ley le va dando la clasificación que le explicaré a los alumnos en su momento oportuno. Ahora, la revocatoria y la reforma del testamento. El testamento es revocable mientras viva la persona que lo ha dado. Yo tengo un testamento abierto y dejo las disposiciones. Mañana puedo cambiar de opinión, o nace otro hijo, o nace otro amigo íntimo, o surge cualquier persona que yo quiero dejarle, o quiero dejar una obra de caridad. Entonces yo puedo revocar eso, cambiar a mi arbitrio mientras dure la existencia de mi vida. Y también puedo revocarlo. Ya no hago testamento, revoco. Es decir, dejo sin efecto toda la voluntad que dije en el testamento. ¿No? Y también puedo reformarlo. La reforma es que yo hice esto, ahora aumento esto o disminuyo, lo reformo y lo revoco. Entonces, el testamento es revocable durante viva la persona. Se vuelve irrevocable cuando se perfecciona el testamento. ¿Cuándo se perfecciona el testamento? Cuando dejó de latir el corazón de la persona que ha realizado el testamento. Es decir, cuando opera la muerte física legalmente certificada la persona. Allí opera el testamento.
Es fascinante esto de la sucesión por causa de muerte en esta área del testamento. Aunque en realidad yo veo que en los últimos tiempos ya este tema del testamento como que no tiene mucha vigencia en relación a épocas mucho más remotas, que el testamento era parte de la existencia de la vida y siempre pues había estas situaciones de dejar en vida encaminado para que a su muerte se cumpliera la voluntad. Ahora los padres generalmente lo que hacen cuando quieren dejar solucionados los temas de sus hijos y garantizado su porvenir en el patrimonio, lo que hacen es en vida transmitirle vía tradición la entrega que hace el dueño de una cosa a otra. Yo como dueño, padre, le dejo a mi hijo en vida todo lo que yo considere le puedo donar, vender, y eso es el sistema de ahora que se está dando antes que el testamento, que yo veo muy raro que la persona haga hacer esto. Interesante el tema, que aspiro que los alumnos lean el libro civil relativo a la sucesión por causa de muerte y profundicen en el análisis, además de la doctrina, la jurisprudencia, para que tengan un entendimiento cabal más profundo sobre la materia.